Buenas noches, buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestro webinar que inicia la época navideña. Diciembre es el mes de las celebraciones sin fin. Y como el tema de hoy es distinciones, también podría decir que hoy es el primer día del último año del mes. Aquí Coach Enid, que les estaría acompañando a través del webinar como su moderadora por la noche de hoy. Agradecemos su acostumbrada compañía y estamos muy seguros de que van a disfrutar aprendiendo. Una musiquita para alegrar esos corazones en este primer día. Es nuestro deseo conocer cómo se sienten hoy, en una palabra. Además, nos gustaría saber desde qué pueblo o país se unen a nuestro webinar. Así que le proponemos que los que deseen compartan en el chat de qué país vienen y cómo se sienten hoy. Vamos a ver qué nos dicen todos esos compañeros que acaban de integrarse, que vienen de camino, que se van a integrar pronto. Y en lo que van escribiendo en ese chat toda esa información que gusten, quiero compartirle unos datos interesantísimos de este webinar de hoy. Sepa que usted es uno de entre 80 y 100 personas que se registraron, y algunos de los países que se han conectado son Honduras, Argentina, Panamá, Chile, España, México, Ecuador, Brasil, Francia, Perú, Estados Unidos, Puerto Rico y muchos otros. Así es que gracias a todos por estar con la ICF de Puerto Rico, respaldándonos, siendo miembros. No son miembros, afiliados, son estudiantes, tenemos varios estudiantes y agradecemos la confianza que ponen en nosotros en cada una de estas oportunidades de crecimiento que tienen. Vamos a tocar unos puntos de entrada que son muy importantes y para beneficio del mundo del coaching, queremos que sepa que este webinar está siendo grabado. Además, si esta plataforma por alguna razón le diera algún problema, ¿sabe qué? Tranquilo, puede unirse nuevamente. Si no lo logra, tranquilo, porque estamos además transmitiendo de forma simultánea a través de Facebook, donde en nuestra página de Facebook, ICF Puerto Rico. Tenemos hoy un ser humano maravilloso que va a estar con nosotros. Queremos que sepan que ella está dispuesta y disponible a que una vez usted tenga pregunta, la haga, que ella va a responderla en ese momento. Quiero compartir con ustedes quién es este recurso espectacular que nos va a acompañar en la noche de hoy. Ella es certificada en coaching ontológico por la Newfield Network en Bogotá, Colombia. En Bogotá, Colombia, en la metodología de coaching por valores de la CCC, Continuing Coach Education. Tiene más de 25 años como líder en el campo de las organizaciones sin fines de lucro, con habilidad para el liderazgo estratégico, proactivo y colaborativo. Vasta experiencia en el desarrollo de programas de voluntariado, mentoría y coaching, combinadas con el desarrollo de liderazgo comunitario y organizacional. Ella ha trabajado en el diseño y en la evaluación de programas y prácticas que están basadas en evidencia. También en la coordinación en la gerencia de proyectos de desarrollo personal, social y de liderazgo para adultos y jóvenes.
ha sido en proyectos de prevención y promoción de salud y en la gestión de equipos. Es entrenadora de talleres de desarrollo personal para adultos y jóvenes de diversos contextos. Colabora en Amfisi, una empresa bogotana de desarrollo humano y organizacional. Con ustedes voy a permitir que compartan hoy a nuestra coach ontológica certificada y consultora, Maribel Caro Cruz. Maribel, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Voy a dejarte con este maravilloso público que, como sabes, quieren escuchar de ti toda esa información espectacular que tú vienes a compartir en el día de hoy, hablando de la importancia de las distinciones en el coaching. En un minuto voy a compartir la presentación para que todos los compañeros, todos los colegas estén contigo y vayan en el camino mirando de qué se trata esta información tan importante que tú tienes para compartir. Quería, antes que Maribel comience, dejarle saber que las distinciones son una herramienta de intervención muy potente en los procesos de coaching. Y es que el lenguaje es parte intrínseca a nuestros procesos de pensamiento. Esto nos permite a nosotros nombrar y darle significado a las cosas y nos permite distinguir entre aquello que nombramos. Los coaches apoyamos la habilidad de ver las cosas de manera transformacional y encontrar nuevas opciones y soluciones a lo que son diferencias y diferentes situaciones. Por eso es que es muy importante conocer las distinciones del lenguaje. Sin nada más que decir, les dejo a Maribel Caro Cruz con la importancia que tienen las distinciones en el coaching. Sus preguntas las escriben en el chat o en el área de Q&A. Que tengan una experiencia maravillosa. Gracias, Maribel. Gracias, Enis. Yo estoy bien contenta con esta oportunidad de presentar las distinciones como una herramienta en el coaching, porque esto es un tema que a mí me apasiona y me ha transformado como ser humano y como profesional, así que espero que sea de utilidad para ustedes. Yo quiero introducir el tema haciendo un ejercicio sencillo. Para este ejercicio van a necesitar escribir en el chat lo que les voy a proponer ahora. El ejercicio consiste en lo siguiente. Yo quiero que tú mires a tu alrededor y me digas escrito en el chat dónde a tu alrededor tú ves líneas. Por ejemplo, si yo miro a mi alrededor, yo veo líneas en las losetas del suelo, en las ventanas, en la libreta que tengo aquí cerca de mí. Así que anota ahí en el chat dónde tú ves líneas en el espacio en donde tú estás. En la computadora, en documentos, en las cortinas, en la pizarra. Ajá, apóyame por ahí. Sí, en la biblioteca, en el espejo, en las ventanas, en los cuadros, en las puertas, en el teléfono, en el piso, en el cuaderno, en la puerta, en la pared, en el suelo, en las paredes, en la laptop, en la pantalla, en la televisión, en todos los lados, en la libreta. ¡Wow! Hay muchas líneas a nuestro alrededor y posiblemente si afinamos la mirada y nos quedamos un ratito más, seguimos distinguiendo multitud de líneas. Y ahora hago una pregunta en el techo. Ahora les lanzo otra pregunta. ¿Esas líneas estaban ahí antes que yo les propusiera este ejercicio? Sí. Estaban ahí las líneas. Siempre, sí. Así que las líneas siempre han estado. Y ahora te lanzo otra pregunta. ¿Por qué tú crees que no habías visto esas líneas si siempre han estado ahí? Y ese es el entorno donde tú te mueves regularmente. Falta de atención.
no se dio cuenta porque no lo había dicho, porque estamos acostumbrados a verlas. Ya yo las había visto, no las busqué antes, no nos fijamos en esos detalles, no era pertinente al momento. Y voy a partir con ese último comentario. No era pertinente al momento. La razón por la que nosotros no necesariamente distinguimos las líneas de esta manera que las hemos distinguido ahora es porque esas líneas están en el trasfondo, están integradas en el resto de las cosas, en el entorno. Y no las habíamos distinguido, como acaban de mencionar, porque no tenía ningún sentido, ninguna utilidad específica antes que ahora para distinguirla. Y de eso se tratan las distinciones. Distinguir es el acto de traer algo del trasfondo, y en esta ocasión hemos traído las líneas del trasfondo a través de este ejercicio, a través de una conversación, a través de nombrar, ¿verdad? Decir el nombre líneas. Una vez traemos las cosas del trasfondo, entonces podemos verlas. Y algo bien importante acerca de esto es que el hecho de que nosotros no vemos algo no quiere decir que no exista. Así que distinguir es percatarnos de algo, darnos cuenta de algo, traer algo del trasfondo al primer plano. Es también tomar conciencia de algo, resaltar algo del entorno. Hay algo que se utiliza en el coaching ontológico que se le llama sacar de la transparencia, ¿verdad? Algo que no vemos, de pronto lo comenzamos a ver. Revelar algo, descubrir o llegar a saber algo que ignorabas, correr el velo que oculta a algo. Todas esas cosas son distinguir. Y hay otras acepciones también para distinguir que son pertinentes al tema del coaching, y es conocer la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Cuando antes de iniciar la presentación, antes de iniciar nuestra conversación, estaba yo viendo el video de coaching y hay una parte en donde hace una distinción importante, y es, por ejemplo, que el coaching no es consejería, no es terapia, no es un entrenamiento, no es mentoría. El coaching es un tipo de conversación que nos permite descubrir y movernos de un punto a otro y desarrollar nuestro potencial humano. Así que la distinción también es saber la diferencia entre una cosa y la otra. Y para distinguir es bien importante afinar la mirada, poner atención, desarrollar un ojo. Así que, ¿qué es una distinción? Una distinción es un algo, ¿verdad? Un algo a partir de lo cual nosotros miramos el mundo. Y ahora ya estoy hablando en el sentido del coaching. Un algo a partir del cual nosotros miramos el mundo. Y es un tipo de mundo particular. Cuando nosotros los seres humanos miramos el mundo, a veces tenemos la idea de que todos vemos lo mismo, porque estamos en el mismo lugar, porque vivimos en el mismo espacio. Sin embargo, cada uno de nosotros, como seres individuales e independientes, cada uno de nosotros tiene una manera propia de ver el mundo y de entenderlo. ¿Por qué? Porque la mirada que yo tengo del mundo, la mirada que tú tienes del mundo, está completamente vinculada y depende de cuál ha sido tu historia, qué cosas tú aprendiste, qué aprendizajes tú heredaste e integraste como parte de tu crecimiento, cuáles han sido tus experiencias, qué cosas tú has absorbido de la cultura y las has hecho parte de ti. Esta interpretación que nosotros tenemos del mundo, nosotros no la vemos. Son como las líneas antes de que yo te preguntara, no la vemos. Pero nos relacionamos con el mundo a partir de esa interpretación que hacemos. Entonces, el coaching lo que nos permite es revelar nuestra mirada como coaches y principalmente a través de la conversación, la mirada del coachee, la mirada y la interpretación que tienen del mundo a través de la conversación y a través de lo que vamos a estar presentando aquí hoy.
Así que el coaching nos permite revelar la mirada y la interpretación que tenemos del mundo y cómo hacemos eso y para qué lo hacemos. Pues sabemos, ¿verdad?, que el coaching es una conversación, así que principalmente nosotros revelamos nuestra mirada y la mirada del coachee del mundo a través de una conversación. Conversar nos da la posibilidad, número uno, de escuchar el lenguaje. Como bien dijo Enida al principio, ¿verdad? Las distinciones están muy relacionadas a cómo nosotros nombramos las cosas. ¿Qué palabras yo utilizo o qué palabras utiliza el coachee? ¿Cómo el coachee se define a sí mismo? ¿Qué cuenta de sus propias experiencias? Así que el lenguaje es una ventana y es en sí misma una distinción, ¿verdad? En el lenguaje hay unas distinciones. Por ejemplo, un ejemplo que quiero dar de distinciones del lenguaje. Nosotros en nuestra experiencia de vivir, suceden cosas, ¿verdad? Suceden cosas que son los hechos. Por ejemplo, hay alguna persona que a lo mejor en una conversación de coaching te puede decir, cuando yo era niña, cuando yo tenía 7 años, mi papá se fue de la casa. Así que eso es un hecho, eso es algo que la persona a través de preguntas te puede corroborar, que si tú le preguntas a otra persona, te pueden decir, sí, es cierto, cuando Maribel era niña, su papá se fue de la casa. Eso es una distinción del lenguaje, lo que es el hecho, algo que tú puedes corroborar. Pero también hay otras distinciones del lenguaje que son las interpretaciones o la manera en que el coachee explica los hechos. Por ejemplo, esta misma coachee que dijo a los 6 años, cuando yo tenía 6 años, mi papá se fue de casa, pudiera interpretar que a los 6 años me quedé sola y en una conversación de coaching de pronto te dice, ay, porque lo que a mí me pasó es que yo a los 6 años me quedé sola. Y tú le preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué te quedaste sola? Ah, porque mi papá se fue de casa. Así que ahí hay una distinción entre el hecho, que es corroborable, y la interpretación o la explicación que el coachee hace del hecho. Así que eso es una distinción en el lenguaje. Entonces, hay otras distinciones también que aparecen en la conversación de coaching, que por ejemplo son los juicios. Por ejemplo, esta misma persona pudiera decir, a los 6 años mi papá se fue de casa y yo me quedé sola, por lo tanto yo no estoy completa, o puede decir, yo tuve la culpa, por eso es que a mí las cosas no me han ido bien. Así que es una conclusión a la cual la persona llega a partir de un hecho y de una interpretación. Quiere decir que los juicios son otra distinción en el lenguaje. Y además de los juicios están lo que conocemos en coaching como las creencias, ¿verdad? Hay algo malo conmigo, los hombres son malos porque dejan a los hijos, las mujeres son víctimas de los hombres y muchísimas otras creencias. Así que en esta primera premisa que yo les acabo de compartir, hay varias distinciones del lenguaje. Los hechos, las interpretaciones o explicaciones que hacemos de los hechos, los juicios que tenemos acerca de algo y las creencias. ¿Qué tiene que ver esto con el coaching y con las distinciones? Que cuando nosotros estamos en una conversación, cuando afinamos nuestro oído y afinamos también nuestra mirada, nosotros podemos distinguir cuando la persona te está hablando de un hecho, cuando la persona te está hablando de una creencia o de un juicio, cuando la persona te está hablando de su interpretación. Entonces, en una conversación de coaching, la importancia de poder distinguir estas distintas distinciones, ¿verdad? Por valga la redundancia, del lenguaje es que tú puedes invitar al coachee a que lo revise. ¿Qué quiere decir revisarlo? Pues, por ejemplo, si es un juicio, tú puedes apoyar al coachee a través de la conversación a que lo funde. Por ejemplo, a mí la gente no me respeta, por ejemplo, a mí la gente no me respeta o la gente no me valora. ¿Cómo tú puedes fundar un juicio? ¿Cómo tú puedes
fundar ese juicio con el coachee? Pues tú le puedes pedir al coachee que haga una exploración y que pregunte alrededor, a la gente de su alrededor, cuál es la opinión que tú tienes de mí, qué valor yo le aporto a tu vida, qué tú has pensado de mí, quién yo soy para ti. Y entonces esto es una manera de fundar el juicio, ¿verdad? Porque los juicios son parte de la interpretación que hacemos de la vida, y nosotros de la manera en que la fundamos es recogiendo evidencia, y recoger evidencia es a veces preguntarle a otra persona. Así que esto al mismo tiempo nos permite que el coachee pueda ver el efecto que hacer esos juicios tiene en su vida. Por ejemplo, si una persona piensa que no es valiosa, que la gente no le respeta, pues quizás se siente con coraje, quizás se siente frustrada, quizás no expresa todo su talento, se retrae. Así que nosotros vamos escuchando lo que el coach va diciendo y vamos pudiendo decir, esto es un hecho, esto es un juicio, esto me parece que es una creencia, y entonces tú utilizas esas distinciones como unas ventanas, porque las distinciones son como unas ventanas a través de las cuales tú puedes entrar a profundizar en el observador o observadora que ese coachee es del mundo, cómo ese coachee ve el mundo, cómo se ve a sí mismo, cómo se define, cómo se explica la vida. ¿Qué importancia? Sí. Cuando hablas del observador, cuando nosotros somos observadores como coaches de nuestro cliente, ¿verdad? A través de ese lenguaje, de lo que nos está expresando. Y mi experiencia ha sido que cuando los resultados no satisfacen a mi cliente, él hace varias cosas, pero entre ellas una de las que hace es expresar como resignación y dice, bueno, ¿qué le voy a hacer? Yo hago todo lo que puedo, hasta ahí llegué, no hay nada que yo pueda hacer, esto ya no está en mi control. ¿De eso es a lo que tú te refieres? Exactamente, eso es un juicio. La persona tuvo una experiencia o ha tenido una experiencia sostenida y ha hecho una interpretación de esa experiencia, y entonces llega a esa conclusión, pues eso ya no hay nada más que hacer. Entonces, el tú poder distinguir que eso es un juicio te permite regalarle preguntas al coachee, quizás dirigidas a, ok, y cuando tú dices que ya no hay más nada que hacer, cuéntame qué cosas tú has hecho. Pues yo he intentado esto, he intentado lo otro, ok, ¿qué otra cosa has pensado? O sea, tú empiezas a llevar al coachee de los juicios a los hechos, para que entonces en esa conversación el coachee pueda descubrir que quizás no es que no haya nada que hacer, a lo mejor es que no sabe qué otra opción existe, quizás lo que le pasa es que hay algo para lo cual no tiene ciertas competencias, y entonces permite descubrir cuáles son las oportunidades de aprendizaje, las posibilidades de aprendizaje. No es lo mismo decir, yo no tengo más nada que hacer, y que uno le diga, ay, no, pero estás pensando negativamente. No, ok, ¿por qué tú me dices que tú crees que no hay nada que hacer? O sea, lo que te permite distinguir el juicio es poder indagar y ver desde dónde viene ese juicio, desde qué experiencia, cuáles son los hechos que fundamentan ese juicio y cuáles son interpretaciones que se pueden resignificar. Okay. Una pregunta que podría ayudarme a hacer esa distinción, no mía, sino para él, es comparado con qué es lo que no puedes hacer, con qué, comparado con qué. Sí. Comparado con qué, basado en qué experiencia, basado en qué estándar, qué es lo que tú crees, qué es lo que... Hay algo que yo estoy usando mucho, y es que a veces los coaches ven todo en absoluto, y entonces de momento, si hay alguien que no tiene una destreza particular, pudiera llegar a un juicio como si no pudiera hacer nada relacionado a lo que está intentando hacer. Así que algo que a mí me ha funcionado es decirle, ok, dime en este aspecto de lo que estamos hablando, qué cosas no has podido hacer.
Y entonces, ¿hay alguna otra cosa que tú sí has podido hacer? Ah, pues entonces, si vemos aquí, ¿verdad? Podemos hacer una distinción entre lo que has podido y lo que no has podido. Al ver esto, ¿qué descubre? Ah, pues he descubierto que sí, que hay unas cosas que he hecho que a lo mejor es que no me han funcionado. Ok, ¿se te ocurren algunas otras cosas? No sé si te contesto la pregunta. Oficial, es lo importante, ese ejemplo de lo que tú haces, porque es desde un punto de vista de este coaching ontológico que trae nuevos elementos a lo que ya nosotros hacemos. Así que gracias. Mira, hay algo que yo creo que es importante hablar aquí. El coaching ontológico se distingue porque además de en la conversación descubrir posibilidades de acción, antes de trabajar en la búsqueda de posibilidades de acción, lo que procuramos es entrar en el mundo del coachee y poder ver quién es ese coachee, qué siente, qué piensa, qué se dice a sí mismo, qué acciones toma, cómo se relaciona. Y entonces eso es lo que explica la ontología. La ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser del coachee, cómo el coachee se define a sí mismo. Entonces, hay unas cosas que son acciones, que tú puedes trabajar con las acciones y cambiar unas por otras. Pero las distinciones ontológicas lo que nos permiten es entrar al mundo del coachee, conversar sobre eso, porque como dije al principio, la manera del coaching mirar el mundo e interpretarlo tiene que ver con sus experiencias del pasado, con lo que aprendió, con lo que le dolió, con lo que le alegró, con todo lo que ha sido su aprendizaje viéndolo en el aspecto amplio de la palabra aprendizaje. Ok, eso me recuerda una frase de Hawk Bradner que decía, no quiero escuchar únicamente lo que dices, quiero sentir lo que quieres decir. Totalmente. Y la conversación de coaching no solamente nos permite a nosotros hacer distinciones para regalárselas al coachee, sino que le permite al coachee, cuando por ejemplo tú le haces preguntas o le dices, mira, lo que yo estoy escuchando es esto es lo que tú estás queriendo decir, eso que nosotros hacemos de confirmar en el coaching, a veces me está pasando mucho que cuando yo lo digo, ellos dicen, oye, ahora que lo digo, y digo a veces exactamente lo que el coaching me dice, fíjate, no lo había pensado así, porque nosotros le servimos al coachee como un espejo, le servimos al coachee como una grabadora, como alguien que le muestra desde afuera lo que el coachee no está pudiendo distinguir porque lo tiene todo integrado como las líneas en el espacio. Ciertamente, utilizando tus palabras, no esa distinción entre lo que es oír, siendo un acto fisiológico para procesar una información que va, llamémosle, a través de las ondas sonoras, y la diferencia en escuchar, que requiere un procesamiento bien delicado para poder interpretar esa información de esa onda sonora que nos llega y nosotros poderlo manejar desde lo que yo como coach conozco. Sin embargo, es posicionarnos en el lado de ese coachee para conocer ese ser, como tú acabas de decir. Sí, alguien mencionó ahí en el chat caja de resonancia, me encanta ese término, ese mismo es el que yo hubiese utilizado si se me hubiera ocurrido, me encantó, gracias por la aportación. Tú sabes que en coaching ontológico hay una distinción en términos de la escucha, que es la escucha simple, ¿verdad? Tú me dijiste, yo cuando era niña, mi papá se fue, y es escuchar con la capacidad de poder repetir las palabras, y ¿verdad? Otra manera de escuchar es la escucha reverencial, que es ya esa escucha amplia de la que tú estás hablando, en donde tú no solamente escuchas las palabras y lo que te dice, sino que escuchas lo que no te dice, lo que sientes, lo que lees en el cuerpo.
Y me encanta a mí el término reverencial porque es una manera de honrar a esa persona que te está mostrando, a fin de cuentas lo que te está mostrando es su alma, te está mostrando su interpretación del mundo a partir de su experiencia única. Así es que eso es gigante, es maravilloso. Es humanizar ese coaching. Exactamente. Es humanizar el coaching y que que no nos limitemos a las acciones y no pasa nada con el coaching de acción. Eso es una cosa que funciona. Es añadirle una dimensión un poco más profunda, porque si el coachee puede distinguir de dónde surgen sus acciones, por ejemplo, de qué juicios, de qué creencias, de qué interpretaciones, dónde lo aprendió, dónde aprendió eso, entonces pues ya es un proceso más transformativo que transaccional. Me encanta. ¿Hasta aquí hay algún comentario, alguna duda? Si tienen preguntas, ya saben, hay algo en el chat. Nos dice, estoy leyendo que una caja de resonancia tiene la finalidad de ampliar o modular el sonido. ¡Wow! Bello. Gracias por esa aportación, me encantó. La hace Manuel Soria Zúñiga. Gracias, Manuel. Pues aquí cerrando entonces un poco el tema de las distinciones en el lenguaje, parte de, por ejemplo, lo que nosotros podemos explorar con el coachee en esta dimensión y en todas las dimensiones, las próximas que voy a mencionar, es por ejemplo, qué efectos esos juicios, creencias e interpretaciones tienen en su vida, en sus relaciones, en sus aspiraciones y de hecho en sus resultados, ¿verdad? Porque nosotros somos, nuestros resultados son el reflejo de quienes nosotros decimos que somos, cómo nosotros sentimos la vida, qué decisiones nosotros tomamos, desde dónde tomamos esas decisiones. Y entonces nos permite también explorar con el coachee si esos juicios y creencias e interpretaciones abren o cierran posibilidades para entonces darle la posibilidad al coachee que pueda desafiar esos juicios. Así que la conversación de coaching puede ser un espacio en donde el coachee resignifica, puede, por ejemplo, sin dar mucho detalle, pero hoy yo estaba en una sesión de coaching, mi coachee, el coachee con el que yo estaba trabajando está en un proceso de transición de 30 años de un trabajo en donde, un trabajo ejecutivo, resolutivo, dirigido a resultados, y entonces se está moviendo a algo que le apasiona un poco más, que le va a tomar un poco menos de tiempo, pero ¿verdad? Le apasiona, le encanta, y entonces él se está cuestionando qué va a pasar con ese tiempo que él va a tener en donde no va a estar al nivel resolutivo que estaba en la experiencia anterior. Y de pronto él dice, bueno, lo que pasa es que esto sería una pérdida de tiempo. Y ahí yo dije, esto es un juicio. Entonces ahí yo le dije, eso, ok, es una pérdida de tiempo. Y ahí empecé a jugar con él y le mostré que eso es una interpretación, pero si existieran otras interpretaciones, ¿qué otra interpretación él podría hacer acerca del tiempo en donde no está pasando algo en todo momento? Y ahí mismo él dijo, bueno, si lo miro bien, quizás es una inversión de tiempo. Y entonces, ¿y qué quiere decir inversión de tiempo para ti? Porque eso es otra cosa bien importante en las distinciones del lenguaje, que cuando alguien te presenta una palabra, cuando un coachee te presenta una palabra, ese coachee te pueda decir qué es lo que esa palabra significa para él, porque la idea aquí es que tenga un significado y un sentido y una utilidad para el coachee. Y ahí empezó a decir, pues entonces yo puedo explorar, yo puedo probar, yo me puedo dar el permiso de equivocarme. Entonces eso es parte de la transformación de este coachee, que cuando comenzó hablaba de que él se le hacía muy difícil vivir fuera del control. Entonces mira la diferencia que hay entre necesitar controlarlo todo
y de pronto empezar a considerar que el no tener todo su tiempo ocupado y el no tener control de todo puede ser una experiencia de inversión. Y eso son transformaciones desde el lenguaje. Que obviamente el lenguaje, el lenguaje tiene un significado, o sea, el lenguaje no viene solo, el lenguaje viene con una interpretación. Entonces, así que el espacio de coaching es un espacio para resignificar, para que ese ser humano encuentre un sentido, un significado distinto al que tenía originalmente y que le abra posibilidades nuevas, posibilidades distintas, que le expanda su mirada, que le muestre un mundo nuevo. Sería entonces, eso que tú acabas, lo que tú acabas de dar como ejemplo, sería una distinción para él, entre el hacer las cosas y ser lo que desea. Bueno, eso no surgió en la conversación, que eso también es importante en el coaching ontológico. Nosotros los coaches ontológicos, o sea, no es verdad que nosotros no interpretamos lo que el coachee dice. Si a ti te surge una oportunidad, una interpretación como esa que te acaba de surgir a ti, eso tú se lo preguntas al coach y le dices, fíjate, de momento cuando yo te escucho decir esto, me viene a la mente si la distinción que tú estás haciendo está entre el hacer y el ser. O sea, como se lo preguntas al coach para ver si va por ahí su conversación o si va por otro lado. En este caso, la distinción que él hizo fue cuando yo le dije, ok, si existiera otra interpretación acerca de lo que es tener un volumen de trabajo y un ritmo distinto y que no es una pérdida de tiempo, ¿qué palabra tú usarías para llamarlo? Y él le llamó inversión. Quizás yo le llamaría de otra manera o tú le llamarías de otra manera, pero lo importante es que el coachee pueda encontrar su lenguaje para llamarle a las cosas como parte de su proceso. Interesantísimo. Y esas son las distinciones del lenguaje. A lo mejor para ti es hacer y la diferencia entre hacer y sentir o ser, y para él es otra cosa. Entonces, eso es lo hermoso del lenguaje, que cada quien elige las palabras que le pongan voz a sus inquietudes, que le pongan voz a sus aspiraciones. Y esas son distinciones del lenguaje. Y distinciones del lenguaje es que hay una palabra que puede significar algo para la Real Academia Española y puede significar algo para otra institución, pero para ti, en una conversación de coaching, en donde tú estás explorando un proceso particular de tu vida, tú decides qué significa eso, y eso es lo que es. Entonces, lo que nos permite que el coachee pueda encontrar un sentido y un significado y cómo nombrarle a eso, hace posible entonces que pueda generar una realidad distinta, una experiencia distinta, y definitivamente esa experiencia distinta, aquí es que surgen las acciones. Por ejemplo, un coaching ontológico en donde una sesión de coaching donde el coachee se da cuenta, por ejemplo, de qué cosas no le están funcionando, como por ejemplo, se da cuenta que no hace peticiones concretas, se da cuenta que no pone límites. Todo eso son distinciones del lenguaje. No pongo límites, no hago peticiones, no establezco las condiciones de satisfacción cuando llego a un acuerdo con alguien. Si el coachee se da cuenta de unas cosas y ese darse cuenta no está acompañado de acciones, aunque siempre es valioso darse cuenta de cosas, son las acciones las que permiten una recurrencia, las que permiten que el coachee empiece a hacer cosas distintas, que son las que lo van a llevar a un resultado y a una experiencia y una realidad distinta. Del descubrimiento que está teniendo en la conversación de coaching. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Al escuchar esto, por ejemplo, ¿distingues algo que tenga sentido para ti acerca de tus propias conversaciones? ¿Qué se abre para ti?
¿Algún comentario? Sí, aquí en el chat nos escribe Auri y nos dice, cada persona es única, diferente y especial. Ramón Torres, por otro lado, nos dice, por eso es sumamente importante utilizar el mismo lenguaje que usan un coachee. Eso es el aprendizaje. Totalmente. Y es bien, o sea, quien guía la conversación, a fin de cuentas, es el coachee. Lo que pasa es que obviamente nosotros tenemos una mirada afinada para darnos cuenta de unas cosas que quizás el coachee no necesariamente se da cuenta porque está jugando el juego. Nosotros somos como el coach de deportes que miramos el juego desde afuera. Pero yo lo que me doy cuenta en mi experiencia es que tan pronto tú le muestras al coachee lo que tú estás escuchando, lo que tú estás viendo, por ahí se abre una ventana y el coachee comienza a hacer descubrimientos sin, ¿sabes? El protagonista de la sesión del coaching es el coachee y aunque tú sí estás ahí quizás prestándole tu mirada y aportándole unas herramientas, realmente el descubrimiento lo hace el coachee porque toda la información y todo lo que la sabiduría que un coachee necesita tener, la tiene en sí mismo. Lo que necesita es correr el velo para poderlo ver, para poderlo distinguir. Esto es como cuando vamos a un museo. Todos los que hemos ido a un museo, hay una experiencia muy distinta a ir a un museo y ver una exposición por tu cuenta, que es súper valioso porque ahí eres tú con la obra y con tu sensibilidad y con tu capacidad y cuando vamos acompañados de alguien, pues esa persona tiene quizás unas distinciones de color, unas distinciones de textura, unas distinciones que quizás tú no las tienes y te permiten ver un mundo posible que tú no lo veías si no te prestaban esas distinciones del arte. Continuamos. Muy bien, así que distinciones del lenguaje, eso es una de las cosas que nos permite la conversación de coaching. Otra distinción que nos permite la conversación de coaching es el de las emociones. Por ejemplo, cuando tú estás conversando con un coachee, tú puedes darte cuenta si el coachee está experimentando o expresando rabia, miedo, tristeza, alegría, ternura, confianza. Bueno, hay un sinnúmero de emociones, frustración. Entonces, ¿cómo nosotros distinguimos o cómo aparecen las emociones en una conversación de coaching? Pues aparecen a través de la gestualidad, del tono de voz, aparecen a través de la manera en que el coachee respira, cómo se mueve, qué postura asume, si habla rápido, si habla lento, si llora, si no llora. Así que hay muchas maneras en que nosotros podemos distinguir emociones. Y las emociones son algo muy importante en el coaching porque las emociones nos permiten acercarnos a lo que es importante para ese ser humano con quien tú estás conversando, qué es lo que esa persona valora, qué es lo que esa persona lo mueve, qué es lo que a esa persona lo inspira, lo conmueve, qué le duele, qué le alegra. Y también qué necesita o qué desea, porque las emociones hablan de todo eso. Las emociones nos permiten también ver qué es lo que está o no está presente en la vida del coachee. Y las emociones, y en las emociones también hay una distinción. Por ejemplo, las emociones pueden aparecer como una respuesta a un evento. Por ejemplo, tuve una discusión con alguien y me dio coraje. De momento, por poco choco en la carretera y eso me genera miedo. Así que las emociones pueden ser una respuesta a un evento particular, una respuesta inmediata, pero las emociones también pueden convertirse en un estado de ánimo. ¿Qué quiero decir con esto? Un estado de ánimo es como un tipo de emocionalidad que se instala
instala, que surge de una experiencia que puede ser una experiencia sostenida y se instala y se convierte como en parte de tu contexto interior. Por ejemplo, yo crecí, ¿verdad? En un hogar, mi mamá era secretaria de una oficina gubernamental, era una mujer divorciada, quizás era una de muy pocas personas divorciadas de la familia, así que yo crecí, o sea, yo en algún momento llegué a la conclusión, hice una interpretación de mí misma como que yo era diferente, como que en mi casa había escasez, porque yo comparaba la situación económica, por ejemplo, del hermano de mi mamá, que era un empresario, tenía hijos, vivía en una casa con piscina, tenía casa de playa, tenía una casa en Río Mar, o sea que si yo veía esas dos realidades y yo decía, diantre, pues nosotros nosotros no tenemos suficiente. Y ese sentido de escasez se instaló en mí y es algo que yo he venido distinguiendo y que yo tengo que, de manera continua, cada vez menos, pero es una cosa que se instaló en mí. Así es que se convierte como en un filtro a través del cual yo miro las cosas que tienen que ver con la economía, las cosas que tienen que ver con tener o no tener suficiente. O sea que las emociones pueden ser una respuesta a un evento inmediato, pero también se pueden convertir en un estado de ánimo que es como una emocionalidad instalada. Por ejemplo, la rabia instalada, el miedo instalado. Yo también reconozco que yo, ¿verdad? Por cosas que sucedieron en mi niñez, el miedo es una emoción que se instaló en mí. Y yo temía muchas cosas, es algo que yo he tenido que desafiar. Entonces, es muy importante saber esa distinción, porque en una conversación de coaching tú puedes, ¿verdad? Indagar, explorar y trabajar con el coachee para que pueda darse cuenta si lo que está experimentando tiene que ver con un evento y con hacerse cargo de lo que ese evento le produjo en términos emocionales, o si tiene que ver con algo que no es del presente inmediato, sino que viene del pasado. Y es algo que tendría que trabajarlo quizás de alguna otra manera, porque ya es algo que lleva más tiempo con esa persona. Así que la conversación de coaching le permite explorar. Otra cosa que nos permite explorar, por ejemplo, es ante determinada emoción, por ejemplo, cuando a ti te da rabia, estos son conversaciones de coaching, cuando a ti te da rabia, ¿qué tú sueles hacer? Pues yo suelo callarme, o yo suelo explotar, o yo suelo insultar. Entonces tú empiezas a ver cómo ese coachee se relaciona con determinadas emociones, qué suele hacer frente a determinada emoción, cómo responde, expresa, lo calla, hace las peticiones, genera conversaciones, pone límites si es necesario, o lo que hace es que evita conversaciones, se va de los lugares. Porque las emociones, esto es otra distinción de las emociones, son predisposiciones a la acción. Emoción, energía en movimiento. O sea, que de acuerdo a lo que tú experimentas, a la emoción que tú estás experimentando, son las acciones que tú vas a tomar. Es como las emociones son como un generador de energía, se le llama predisposición a la acción. Y una de las conversaciones que se tienen en coaching es, ¿qué tú sueles hacer cuando sientes rabia? ¿A qué te predispone eso? ¿A qué te predispone determinada emoción? Para que entonces puedas ver si eso que tú sueles hacer te funciona o no te funciona, genera la realidad que tú quieres, genera las relaciones que tú quieres, y si no es así, entonces descubrir cuál sería el aprendizaje, el camino de aprendizaje que posibilitaría otra experiencia de vida. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? Auri nos comparte que es la danza del coaching. Dice que me chupo una paleta mientras pienso, entretengo la lengua mientras pienso, siento y decido. El tiempo es un gran aliado. Qué bonito. Gracias, Auri.
Entonces, te voy a contar un poco de más, o sea, las emociones, distinguir las emociones y siempre confirmando con el coach lo que tú observas, nos permiten hacerle como un doble clic a la emoción. Y entonces entras como en una ventanita y empiezas a poder indagar dónde esa persona aprendió esa emoción, cómo la aprendió, de quién la aprendió, a partir de qué experiencia, qué beneficios le ha traído vivir la emoción de esa manera, pero también qué costos le ha traído, si alguno. Y entonces, ¿qué le permite, por ejemplo, esa respuesta automática, si es automática? ¿Qué le permitiría otra respuesta a la emoción? ¿Qué necesita aprender? Y hay otra distinción con el trabajo de las emociones que para mí es un regalo maravilloso, y es que las emociones nos dan a los seres humanos la medida pudieran darle a nosotros, darnos a nosotros los seres humanos la medida de nuestro bienestar. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hemos estado acostumbrados a pensar que hay emociones adecuadas, hay emociones inadecuadas, hay emociones malas y hay emociones positivas y hay emociones negativas. Y esta nueva manera de mirar las emociones es que las emociones te dejan saber si tú te sientes a gusto o no estás a gusto. Si no estás a gusto, ¿qué es lo que te está provocando el disgusto? ¿Cuál es el desequilibrio, si le vamos a llamar de alguna manera? ¿Cuál es el desequilibrio? ¿En qué consiste? ¿Cómo se manifiesta? ¿De dónde viene? ¿Cuándo empezó? Y una pregunta que es la más que a mí me encanta. ¿Qué es lo que esa emoción viene a restaurar? Y mira esto. Esto es toda una dimensión gigante, pero por ejemplo, cosas que he ido aprendiendo es que la rabia es una emoción que nos permite ver a los seres humanos que algo que sucedió, nosotros lo consideramos injusto o lo consideramos indigno o lo consideramos violento, o sea, lo sentimos así. Entonces, si tú dices, no, la rabia yo no la debo sentir, pues entonces cuando surge algo que te parece una injusticia, tú lo que haces es que empiezas a interpretar y empiezas a analizar y empiezas a manejar la rabia como algo que tú tienes que quitar. Y aquí la propuesta es distinto, es que mires tu rabia, que hagas un doble clic y te asomes a tu rabia y te preguntes cuál ha sido la injusticia, qué es lo que tú consideras que te duele, que te disgusta, y entonces, ¿qué acción o qué pensamiento o qué conversación sería necesaria para restaurar la justicia, para restaurar la dignidad? Entonces, no es lo mismo manejar las emociones para no sentirlas desde el punto de vista de que no es adecuado o no son prudentes, que de momento decir qué es lo que esta emoción me está mostrando de mí misma, de mi presente, de mi pasado, de mis eventos, de mis interpretaciones, y qué yo quiero, qué yo necesito para entonces volver a mi equilibrio. Por ejemplo, la tristeza es una emoción que nos habla de cosas que son valiosas para nosotros, de cosas que no queremos perder o que hemos perdido. El miedo nos habla de cosas, de posibles peligros. Entonces, cuando un coach te habla de su miedo, te lo menciona, o simplemente tú percibes que hay un miedo y se lo traes como distinción, entonces tú le das la oportunidad a esa persona a explorar el miedo y a preguntarse cuáles son los peligros y ver si los peligros son reales o son imaginados, y ver qué tendría que hacer ese coachee para hacerse cargo de un peligro real, o qué nuevo significado o interpretación necesitaría hacer para un peligro que es una imaginación, que no tiene probabilidades. Así que con las emociones también podemos fundar las emociones. Y a eso le llamamos como hacernos cargo. Así que el coaching, en términos de las distinciones emocionales,
lo que apunta es a que la persona pueda ponerle nombre a su emoción, distinguirla. Esto se llama así. Lo que yo estoy experimentando no es solamente incomodidad. La incomodidad se llama rabia, la incomodidad se llama tristeza, la incomodidad se llama frustración, porque cada una de las emociones expresa una necesidad y una oportunidad de restaurar algo que es importante para esa persona. Así es que lo que hace es darle voz a la emoción, que la persona pueda identificar qué necesidad o deseo hay detrás de esa emoción que está expresando y que entonces pueda generar las conversaciones o tomar las acciones necesarias para que pueda cuidar de eso que es valioso para esa persona en lo que sea que está trabajando en el coaching. Tenemos por aquí dos comentarios. Uno es Ujú. de Betania Rocha, nos dice, con el control por exceso de responsabilidad. Es una Ella, pregunta, Betania. no sé, nos hace esas dos preguntas, ¿no las puedes aclarar, Betania? En lo que eso sucede, Ramón Torres nos dice que cuando tengo un cliente que expresa emoción como consecuencia de una pregunta, yo como coach recurro al silencio para darle al coachee un momento para si luego le pregunto qué significa esa emoción para él o para ella. Maravilloso. Me parece bien valiosa esa aportación y esa manera de abordarlo, porque a veces pudiéramos como coaches tenerle miedo a las emociones y quererlas resolver, como pensar que hay que hacer algo, y nada más valioso en una sesión de coaching que cuando un coachee logra ponerle nombre y voz a una emoción, permitir que en coaching ontológico le llaman habitarla, como que la sienta, como que pueda ver, como que la distinga. Esa emoción no solamente es verbal, esa emoción te genera un cuerpo, te genera algo en la voz, te genera una gestualidad, te genera toda una experiencia de vida. Gracias por eso. Es como hacer la suya, exactamente. Cuando el coachee busca explicarse o vamos a decir justificarse, eso le provoca como tranquilidad porque se justificó y cosas como expresiones como es así como soy, nada más hice todo lo que pude. Con el jefe que tengo, obviamente no podía esperar nada más. ¿Me estás haciendo una pregunta? No, estoy Sí, sí, como sí. mirando si estas expresiones realmente, Entonces, mira, sí, eso. mira eso que tú estás diciendo. Por ejemplo, yo escucho a un coach decir eso y yo de momento le pudiera preguntar, ¿cómo tú le llamas a eso? ¿Cómo tú le llamas a eso de sentir que no hay nada más que hacer? O sea, si eso tuviera un nombre, ¿cómo tú le llamas a eso? ¿Qué emoción tú crees que tú experimentas? Y ahí te dicen, es resignación, es frustración, es Conformidad. conformidad, es como impotencia. Y entonces, de acuerdo al nombre que el coach le pone, pues tú empiezas a indagar por ahí. ¿Sabes? Esto es una experiencia nueva, esto es algo que te sucede solo en el trabajo o hay otros ámbitos de tu vida donde esto te sucede. ¿Qué tú sueles hacer cuando te sientes impotente? ¿Eso que haces te trae los resultados que quieres? ¿Dónde aprendiste a responder de esa manera? Entonces ya tú ves que las distinciones, tanto en el lenguaje como en las emociones, lo que hacen es que te dan una ventana y tú abres y por ahí eso es un mundo de posibilidades. De hecho, el mundo de las distinciones es súper amplio, así que yo aquí estoy trayendo, ¿verdad? Lo básico, pero y las distinciones están en todo, las distinciones están en nuestras conversaciones. Distinguir es la capacidad de ver algo, ponerle nombre, darle un significado y que eso tenga una utilidad tanto para tus relaciones con los demás como para los resultados que tú quieres en tu vida. Claro, y me parece que sirve mucho para que ese coachee pueda ver lo que hoy no ve y pueda tomar acciones que eran impensables en algún momento para él, porque como tú muy bien dices, identificó, le dio nombre, como que hizo físico ese sentimiento y lo pudo además de identificar, aprender
qué necesita para manejarlo. Y también poderle poner nombre y explorarlo, aunque pudiera ser incómodo, y eso es parte de lo que el coaching trae, ¿verdad? La posibilidad de la incomodidad porque cuando estamos creciendo tenemos dolores de crecimiento, pero le permite también al coachee acercarse a las emociones con menor resistencia, como con una mayor apertura. Y como tú le estás acompañando en el proceso, tú te vas a hacer cargo de que, ¿verdad? Tú vas a crear un espacio de cuidado para que esa persona no se vaya sin haber que no se vaya sin haberle encontrado un valor a ponerle nombre a esa conversación, y eso, tú no lo vas a dejar que se vaya revuelto, como quien dice. Y que identifique ese proceso de mirar que él decide para obtener un resultado diferente. Entonces, ya tenemos distinciones del lenguaje y tenemos distinciones en las emociones. Otra dimensión que trabaja el coaching ontológico son las distinciones corporales. Una conversación de coaching nos permite como leer el cuerpo del coaching, como ahorita dije, ¿verdad? La gestualidad, por ejemplo, muchas veces, y eso no solamente es el coaching, es en todas las conversaciones que nosotros tenemos con todos los seres humanos. Quizás en el lenguaje yo te digo una cosa, pero en mi corporalidad te digo otra, o en el lenguaje no te digo algo y con el cuerpo te lo digo todo. Y entonces el cuerpo, nuestra observación del cuerpo y las distinciones que hacemos a partir de esa observación, igual que las emociones, se pueden convertir como en una puerta de conversación. Entonces, ¿qué distinciones nosotros pudiéramos hacer en el cuerpo? Por ejemplo, cosas sencillas como fruncir el ceño, bajé la mirada, hablo con un tono bajo, y hay veces que es tan evidente como de momento estoy hablando de una persona y subo la voz, y de momento cambio de conversación y hablo de otra cosa, o de otro contexto de mi vida o de una experiencia, y bajo la voz, y entonces tú puedes ver cuando la persona está experimentando quizás que se siente apoderado, o se siente minimizado, o se siente amenazado frente a una figura. O sea, en la corporalidad y en la voz se distinguen en esas cosas. Por ejemplo, a través del cuerpo nosotros podemos distinguir niveles de tensión y niveles de relajación. Y a veces a lo mejor no tomamos esto a la ligera, pero por ejemplo, hay veces que la gente yo tenía una vez un coachee que era como bien estructurado, y cuando hablaba movía las manos así, y de momento decía, no, porque a mí lo que me gustaría es, y tú ves cómo cambia la gestualidad junto con el lenguaje. Y entonces nosotros los coaches afinamos la mirada para poder entrar ahí, porque no solamente es que nos permite una ventana para indagar, sino que hay transformaciones en la conversación de coaching que pueden suceder desde el cuerpo. Hay veces que la gente que es muy verbal y que todo lo resuelve hablando, a veces es muy valioso en una sesión de coaching pedirle, ahora mismo no vamos a utilizar el lenguaje, y lo que vamos a hacer es entrar en esta experiencia de aprendizaje en donde quizás yo te voy a guiar desde el cuerpo. Y entonces eso le permite a la persona distinguir que tiene un cuerpo, y que su cuerpo le habla, y que su cuerpo le da señales, y que su cuerpo le dirige. Otra cosa es que también hay en el coaching ontológico algo que le llaman disposiciones al movimiento, que por ejemplo, tú puedes darte cuenta, por ejemplo, si tú estás en una conversación de coaching, si la persona está abierto a la conversación de coaching por la postura que asume. Por ejemplo, un cuerpo abierto es un cuerpo así, ¿verdad? Está así. Pero si alguien de momento está en un cuerpo abierto y de pronto tú tocas un punto que para esa persona es vulnerable, es posible que la persona como que se encorve, es posible que la persona se cierre, o por ejemplo, si tiene una rabia, empieza a echar su cuerpo hacia adelante,
o por ejemplo, si es una persona rígida, como dije ahorita, o si es más flexible, entonces, o si es una persona que tiende como a ser fijo, como a ser estable, todas esas cosas uno las puede distinguir en el lenguaje, en la conversación. Entonces, si tú distingues que una persona en una situación particular está siendo súper, quizás súper abierto, la apertura funciona en su justa medida, como la flexibilidad o la rigidez funciona en su justa medida, porque si tú quieres establecer límites, a ti no te funciona ser muy flexible, a ti te funciona tener un nivel de rigurosidad, de rigidez. Si tú quieres, o más bien de estabilidad, si tú quieres generar relaciones, pues es importante que tu cuerpo se abra a las relaciones. Así es que eso es bien importante también en la conversación de coaching. Y aquí también en términos de cuerpo existen lo que se llaman las observaciones simples, que es simplemente tu posibilidad de decirle al coachee, te veo con el ceño fruncido, te veo que subes los hombros, veo que estás hablando bien rápido, veo que casi como que ni te mueves. Así es que puedes proponerle, si tú ves que una persona está muy rígida, de momento tú puedes decirle, mira, mueve tu cuerpo un poco, veo que no estás respirando bien, vamos a hacer una pausa, vamos a tomar unas respiraciones. Y otra cosa que podemos hacer es que tú puedes como coach asumir, si tú ves a una persona cerrada y contraída, tú puedes de momento hacer un gesto evidente de apertura y le estás dando información sin decirle al coach nada, pero simple y sencillamente le estás mostrando otra manera de ser, otra postura. Y eso es información porque a fin de cuentas es una conversación y no solamente es una conversación de un coach con unas distinciones, es una conversación de dos seres humanos completamente sensibles a lo que el otro ser humano está diciendo y está sintiendo. Así que al decir esto me viene a la mente algo que es bien importante para mí mencionar y es que cuando estamos en una sesión de coaching, nosotros no solamente estamos observando y distinguiendo lo que el coachee está trayendo, sino también cuáles son mis juicios, cuáles son los juicios que están aquí en esta conversación, qué interpretaciones yo estoy haciendo de esta persona, cómo yo me siento con esto que me está trayendo el coachee, qué emociones experimento, qué tiendo a hacer. Así que la conversación nos permite, y las distinciones nos permite mirar el observador del mundo que el coach está haciendo, pero también mirar el observador del mundo que estamos siendo nosotros. Así que eso a mí me resulta súper valioso. Y otra cosa que tiene que ver con el cuerpo es un poquito lo que hablé yo ahorita. Nosotros podemos tener conversaciones y distinciones en el lenguaje y en las emociones, pero si eso no se incorpora, si eso no se convierte en una acción que traiga una recurrencia, que se convierta en una acción física, puede durar un tiempito y luego la persona volver al lugar en donde estaba. Así que no solamente el cuerpo tiene que ver con lo que vemos durante la conversación, sino también qué acciones yo genero a partir de mis descubrimientos, a partir de mis distinciones. A todo esto que yo estoy hablando, de la presencia del lenguaje, las emociones y el cuerpo, en el coaching ontológico se le llama coherencia. O sea, que nosotros como seres humanos, lo que yo digo, lo que yo siento, lo que yo hago y mi manera de expresar en el cuerpo son coherentes. Aunque yo te puedo decir una cosa y mostrar otra, ahí entonces está la capacidad del coach de distinguir si hay una corporalidad que no es coherente con el lenguaje, para poder entonces entrar por ahí y decirle, fíjate, yo de manera simple observo que tú dices esto, pero tu cuerpo hace esto. ¿Que te has dado cuenta que sueles hacer eso? ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Y entonces, a través de la conversación, llevarlo a una coherencia. Que lo que diga
lo que siente y lo que expresa estén integrados. ¿Algún comentario, alguna Sí. pregunta hasta aquí? Nos dice Mari Suárez te envía saludos. Ay, y sí, aparte de Mari. eso, me siento así como Titi Chagua diciendo ese mensaje. Y además de eso, nos dice Jafrey, magnífica explicación. Gracias, Jafresi. Jafresi, ¿y a qué explicación te refieres para tenerla clara? Ahora estoy yo como una sesión de coaching. ¿A cuál de las explicaciones te estás refiriendo? Ok. Bueno, pues entonces recapitulando y A todas las explicaciones que has dado. Gracias. Entonces, a modo de resumen, ¿qué función juegan las distinciones en el coaching? ¿Cuál es la importancia de las distinciones en el coaching? Bueno, las distinciones en el coaching nos proveen un lenguaje común, que si el coachee dice incomodidad y logra ponerle nombre a la rabia, a partir de ese momento ya el coachee y el coach tienen un lenguaje común, que una vez se habla de juicio, ya tú no le tienes que explicar al coachee de qué se está hablando, sino tú le puedes decir, mira, eso es una interpretación, eso es un juicio. A veces no hace falta hacer esas explicaciones, pero a veces sí. Y de hecho, entre coaches a veces es muy importante tener este lenguaje común. O sea, mira, esa persona está haciendo un juicio, esa persona está confundiendo el hecho con la interpretación, esa persona está... no se muestra abierta, no se muestra abierta. Así que nos muestra un lenguaje común. Un coach hace distinciones y al hacer las distinciones crea la posibilidad de que el coachee también las haga. ¿De qué manera? Bueno, pues mostrándosela. A mí algo que me encanta del coaching ontológico y de todos los coaching de todo el coaching es que como tú eres un observador también de la realidad y tú también tienes tus interpretaciones y tus miradas, hay cosas que te van a llegar a ti intuitivamente y de la manera en que tú las ves, quizás distinta a como las ve el coachee, y entonces se nutren. Quizás el sentido que tú le ves a unas cosas, tú se lo presentas al coachee y le abre una ventana que no había visto, pero quizás es al revés, de la manera que el coachee te lo dice, no es la manera en que tú lo estás escuchando y de pronto abre otra ventana. Así que nos permite hacer distinciones a nosotros y que el coachee las haga. Cuando los seres humanos distinguimos nuestra interpretación del mundo, podemos entonces revisarla, desafiarla, confirmarla o no, resignificarla, construir una nueva interpretación que entonces tenga sentido en ese momento presente con quien esa persona elige ser en ese momento. La conversación de coaching nos permite, como dije ahorita, tanto observarnos a nosotros como observar al coachee, y también distinguir nos permite a mirar el mundo desde otra óptica para que desde esa otra óptica puedan surgir nuevas posibilidades de acción que viéndola desde la misma óptica no eran posibles. Así que lo que hacemos a través de una conversación de coaching es invitar al coachee a cambiarse las gafas a través de estas y otras distinciones. Maribel, Dígame nos usted. pregunta Carmen del Río si por favor puedes mencionar lecturas o libros para referencias relacionados con este tema específico. Sí, mira, hay un libro nuevo que la autora es una coach ontológica que se llama Paz Sagal, con Z Sagal, que se llama Transformándome para transformar. Hay también un autor que se llama Rafael Echevarría, que tiene un libro sobre la ontología del lenguaje. Quizás pueden anotar esos nombres. Otro maestro, ¿verdad? En esto de las distinciones es Zagales con Z. Otro maestro es Julio Olaya. Echeverría, me dijiste. Echevarría, Rafael Echevarría.
Julio Olaya, Paz Zagal. Esos son los primeros tres que me vienen a la mente, pero si buscan en la red, en San Google, coaching ontológico, distinciones ontológicas, hay muchas, y bueno, y lo pueden poner así como referencias de libros. Ahora mismo a mí no me vienen muchas a la mente, pero esos autores son los que me vienen a la mente. Y sé que conozco otros, pero no tengo el nombre ahora mismo. ¿Cómo ayudamos a nuestros coachees para que puedan como identificar el resto de ese iceberg que está debajo de esas distinciones que estamos buscando que él renueve? ¿Cómo lo ayudamos a identificar y a nuevas distinciones? Mira, una cosa es, todo es a través de preguntas, ¿verdad? Entonces, lo que tú haces es, preguntas básicas que se hacen para ir a la profundidad es que la persona te cuente, por ejemplo, una sesión de coaching empieza, por ejemplo, con una inquietud que trae el coachee. Y las primeras cosas que uno le pregunta es, o sea, ¿cuál es la inquietud que tú traes? ¿Qué te gustaría trabajar en esta sesión de coaching? Pues a mí me gustaría, por ejemplo, yo tengo un coach que trabajé recientemente con él. Pues yo lo que quiero trabajar es que yo me doy cuenta que a la hora de yo tomar decisiones, yo necesito consultar y consulto hasta cosas sencillas como cosas trascendentales, como tanto como lo que me gustaría comer como algo más trascendental. Entonces, preguntas básicas. ¿Qué es lo que a ti te inquieta de eso? Porque eso es importante para ti, porque eso es relevante. Otra pregunta que viene después, que esto es cuando estamos creando básicamente en qué va a consistir la conversación de acuerdo a las inquietudes del coachee. ¿Qué es lo que el coachee quiere lograr a través de la conversación de coaching con respecto a esa inquietud? Pues yo lo que quiero lograr es sentirme más estable, sentirme más tranquilo, hacer las cosas por mi cuenta. Bien, ¿cómo vamos a saber que tú estás logrando eso a través de la conversación? ¿Cómo vamos a saber que vamos por buen camino? Pues me voy a sentir más calmado. Por ejemplo, si tú te das cuenta que el coachee cuando habla de esto casi no puede respirar, tú le dices, ¿cómo tú crees que vas a estar respirando? ¿Qué emociones vas a estar sintiendo? Después, lo próximo que se hace es que tú le empiezas a preguntar, cuéntame, ok, ¿cuál es tu experiencia con esto? Dime qué es lo que te está pasando. Así que tú empiezas a preguntar los hechos. Que esta persona te diga, pues dame ejemplos. Por ejemplo, ¿dónde te sucede esto? ¿Cuándo fue la última vez que te sucedió? ¿Con quién te pasa? ¿Con cuánta frecuencia? Y tú empiezas, ahí lo primero que está indagando es los hechos, el fenómeno como tal. Y después sigues preguntando, ¿desde cuándo te pasa? ¿Qué te genera eso de no tomar decisiones por tu cuenta? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cuándo fue la primera vez que te pasó? ¿Cuándo te diste cuenta que fue la primera vez? Y ahí abres una ventana y poco a poco los coaches, a mí me gusta mucho esa pregunta, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Desde cuándo tú te diste cuenta que estás haciendo eso? Porque entonces empezamos ya a mirar más que el presente, y lo que está pasando con el coachee es el desarrollo de la trama. Y por lo regular llegamos a un lugar en donde algo pasó, en donde ese coachee tuvo una experiencia que le generó algo, y a partir de lo que le generó esa experiencia, decidió hacer las cosas de cierta manera, quizás para no volver a sentir miedo, no volver a sentir inseguridad, y empezó a vivir desde ahí sin darse cuenta que en ese momento tomó esa decisión. Así que la conversación de coaching te permite acompañar al coachee a que pueda observar la trama y darse cuenta que lo que está viviendo en este momento quizás no tiene que ver con este momento, sino con algo que aprendió en el pasado que le funcionó para sobrevivir hasta cierto punto, pero ya no le está funcionando. Entonces es esa indagación,
Muy bien. Ujú, Gracias. Por otro lado, tengo a Laura Hallado que nos dice qué hacer con el coachee ujú. cuando dice no saber qué quiere trabajar o lograr en esa sesión, por supuesto, desde el área de estas distinciones de las que estás hablando. Sí, pues fíjate, estas distinciones te permiten, si de momento el coach te dice, yo no sé lo que quiero trabajar, tú le puedes preguntar, ¿hay alguna emoción que tú estás sintiendo con la cual tú no te sientes a gusto? ¿Hay algo que tú sientes que te está restando energía? ¿Hay algún síntoma corporal que tú distingues y que te llama la atención? Eso puede ser un acercamiento. Otra pregunta que puedes hacer es, pues entonces, ¿qué te trae aquí? ¿Qué te trae aquí? Y si la persona dice no sé, puedes empezar casi por el final. O sea, si no sabes qué es lo que quieres trabajar, ¿cómo tú te quieres sentir al final de esta conversación? Y entonces ahí a lo mejor te puede dar información sobre qué estás sintiendo y entonces le puedes empezar a preguntar relacionado con qué y entonces ir como de atrás para adelante. Inclusive puedes empezar a explorar, no sé, el no saber es algo que te pasa frecuentemente. ¿Es realmente que no sabes o que no sabes cómo llamarlo? Ese tipo de cosas sí. Claro, ¿y qué es lo que no sabe? Exactamente, qué es lo que no sabes, qué es lo que sí sabes, qué es lo que sí tienes claro, qué es lo que no tienes claro. ¿Qué le gustaría saber? ¿Qué le gustaría saber? Esa es otra. Interesante, interesante. Eh, ¿Puede preguntársele qué sí sabe? Sí, claro. Todas las preguntas exploratorias son válidas. Lo importante en el coaching, en cualquier tipo de coaching, es que las preguntas que hagamos, bueno, sabemos que las de sí y no, pues no son muy útiles, pero que las preguntas que hagamos no vayan cargadas de la respuesta que tú quieres escuchar. Correcto. Que sean realmente preguntas exploratorias, como que tú no sabes, aunque tú puedas tener una idea o una interpretación de lo que el coachee le está pasando, el único que te puede decir lo que realmente te está pasando y lo que le está pasando y lo que quiere decir, lo que él dice que le está pasando, es la persona que está tomando que está participando de la conversación. Sí, es partiendo de ese respeto que tenemos a ese ser humano frente a nosotros, de que él es el único experto en su vida. Totalmente. Partiendo de esa premisa, todo lo que tú has dicho tiene un sentido muy importante en estas conversaciones y en cada una de nuestras relaciones, no necesariamente, como bien expresaste, en la exclusividad del coaching, sino en nuestra relación de día a día. Y eso de por sí es una distinción, o sea, esa es una distinción de coach, es yo vengo a acompañar a esta persona, yo voy a estar observando el juego desde un punto de vista distinto, sin embargo, esta conversación le pertenece al coachee, eso es una distinción. Que no tiene por qué tener nombre, bueno, viene con la distinción coach, ¿verdad? Pero las distinciones se hacen todo el tiempo, ¿eh? ¿Cómo abordo unas cosas? O sea, distinguir, vuelvo al principio, distinguir es percatarte, darte cuenta, sacar algo del trasfondo y traerlo al primer plano, ponerle un nombre, ponerle una voz, distinguir unas cosas de las otras, sacar de la transparencia. Claro, es mirarlo como un todo y darle la importancia que él mismo le da al asunto que trae a nuestra reunión. De manera que respetamos su mundo, pero necesitamos conocerlos para poderlo acompañar como él se merece para que logre lo que él dice que quiere lograr. Totalmente. De hecho, una distinción que yo hice al principio de las prácticas de coaching como parte de la escuela, ¿verdad? Cuando empezamos, yo distinguí que mi tendencia era a querer cargar la conversación como si fuera responsabilidad mía, que el coachee descubriera algo, que el coachee saliera de ahí. Entonces, me generaba tremenda tensión, me generaba dolor en el cuerpo, me generaba de todo. Y entonces, en una conversación de coaching con mi coach mentor, yo pude distinguir que yo como coach tengo una tendencia
hacerme cargo de cosas que no necesariamente me corresponden en la sesión de coaching, pero no solamente me pasa en la sesión de coaching, también pude ver que en otras áreas de mi vida me puede suceder. Entonces, hacer esa distinción me permite entonces estar presente y no solamente estar presente, saber qué me pasa eso y estar más pendiente de cómo yo vivo mi vida, sino que también me permite escuchar cuando yo esté en una conversación de coaching, si es una de las distinciones que le puedo regalar a un coachee, porque a veces le pasa a los coachees que se hacen cargo de cosas que no necesariamente le corresponden. Por eso es que esto de las distinciones y de las conversaciones de coaching son tan valiosas, porque todo lo que tú vas descubriendo son posibilidades de descubrimiento que tú le puedes regalar a tus coachees. Mientras más cosas tú distingas en tu proceso personal, más distinciones tienes como parte de tu paleta a la hora de conversar con otra persona. Ciertamente, ciertamente. Y es bien interesante mirar cómo no hay nada escrito en términos de una estructura específica para llevar a cabo una sesión de coaching, porque lo que lo hace una experiencia única es la exclusividad y la diversidad de coaches que nosotros recibimos en nuestras sesiones. Y también hay que respetar el hecho de que tú pienses que tú puedas tener razón y no significa que el otro esté equivocado. Lo importante es asegurarnos que podemos ver la vida desde mi lado, pero respetando el lado del otro. Y eso es un ejercicio que hay con el número 9, que se pone en el piso. Ajá. Y ponemos un estudiante frente al otro en el 9 y uno ve un 6, por supuesto, y el otro ve un 9. Ninguno de los dos está equivocado. Claro, son puntos de vista. Puntos de vista, y como muy bien con esa habilidad y esa pasión que nuestra conferenciante Maribel Caro Cruz nos ha estado compartiendo la valiosísima información de lo que significan estas distinciones. Maribel, nos queda muy poco tiempo y me gustaría que nos dieras todo lo que te queda por compartir. Sí, no, un comentario final. Las distinciones no son respuestas, las distinciones son herramientas y ventanas. O sea, tener ciertas distinciones es como tener ventanas para entrar al mundo del coaching. Así que distinguir nos permite mirar el mundo de una nueva manera para actuar de una nueva manera. Es lo que podría decir para cerrar. Wow, wow. Tienen aquí la información de Maribel. Maribel, comentarios que tenemos, lo que nos dicen son cosas maravillosas, excelente, muy agradecida, buenísima información, muchas gracias, excelentes. Saludos, Coach Enid, excelente exposición de Coach Maribel, muchas gracias, excelente. ¿Qué te puedo decir si esas palabras lo dicen todo? Bárbara Vila también nos dice excelente y muchas gracias, Maribel. Esto es, como digo yo, esta es la primera parte de las distinciones. Estoy segura que igual que Carmen del Río es muy útil la información. Así es que vamos a mirar ya el próximo año qué nos trae, qué vamos a tener como parte de este camino, contar con Maribel para que así Maribel nos dé toda esa información, todo ese proceso que nos ha traído como regalo en el día de hoy. Maribel, agradecida. Yo también. Sabes que en el chat van a ver la información de cómo pueden tener acceso al certificado de participación para sus créditos de educación continua. Para los miembros, como siempre, es un regalo de parte de ICF Puerto Rico y como beneficio de su membresía, y para los visitantes, los que han estado con nosotros, son $10 para el que guste tener ese certificado que tanto valor tiene. ¿Alguna pregunta? Vamos a mirar por aquí. Saludos, Lidia. Vamos a ver. Finalizando este maravilloso
webinar, agradeciendo a Maribel, a cada uno de ustedes que se conectó. Le queremos dejar saber que agradecemos la confianza que ponen en nosotros. De forma que tengo por aquí, dice, los datos de Maribel, claro que sí, los datos de Maribel los voy a poner otra vez. Inmediatamente comparto ese dato de Maribel en el screen para que Mis usted datos, tenga ahí está acceso. mi teléfono y mi correo electrónico. Vi ¿Me un confirman mensajito por que ahí lo de tienen? que le gustaría seguirme. Yo estoy naciendo en mis capacidades de redes sociales, pero vengo por ahí. Estoy adquiriendo distinciones nuevas virtuales. Mira qué bien. Pero me escriben o me escriben por WhatsApp, me pueden llamar, me pueden escribir por correo electrónico y yo con mucho gusto les digo cómo me pueden seguir. Así será, Maribel. Entonces, queremos pedirle a la presidenta de nuestro capítulo, Olga, que tiene un mensaje para nosotros. Olga, adelante, bienvenida. Buenas noches a todos. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes, de haber disfrutado. Esto fue un deleite lo que Maribel compartió y la manera en que tú, Carmen Enid, dirigiste, y más que dirigir, fuiste tremenda anfitriona. Te lo agradecemos de todo corazón. Maribel nos deja con una semillita, con deseos de conocer más, de seguir buscando, de empezar a integrar estas distinciones en nuestra práctica. Te lo agradecemos de todo corazón. Es un webinar para volverlo a escuchar. Así que queda grabado. Todos los que están aquí presentes pueden volverlo a escuchar. Y para el cierre, miren qué cierre tan espectacular. Esta charla y el webinar que viene. Invitación a la solidaridad como los coaches, como promotores de la convivencia solidaria. Ese va a ser el tema, los coaches como promotores de la convivencia solidaria, y con nada más y nada menos que nuestra querida Elena Espinal y Juan Vera. Ay, qué maravilla. En el coaching. Los esperamos el miércoles 15 de diciembre a las 7:30 de la noche. Desde ya mañana van a recibir la invitación para que puedan registrarse con tiempo. Así que vamos a tener un cierre espectacular y maravilloso. Gracias a todos por estar hoy con nosotros y gracias, Maribel, por tanto. Te damos este certificado de participación. Gracias. Por estar con nosotros, y nos llevamos muchísimas ideas para hacer de nuestra práctica cada vez una mucho más rica, más productiva, y que nos ayuda tanto a nosotros como a nuestro coaching. Así que gracias mil a ti y gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos entonces en la próxima. Nos vemos Un abrazo. en la próxima. Gracias. Gracias. Que estén en salud. Y Buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches.